En Colombia. Vamos a ver un poco los antecedentes históricos del secuestro. El secuestro no es un delito de este siglo o del siglo pasado. Ha sido una práctica de tiempos bastante lejanos en la historia del universo. Son innumerables los casos de secuestro que se han visto en el mundo, desde príncipes y princesas. Homero nos relata en la Ilíada el famoso rapto de París a Helena, lo que provocó la guerra de Troya. Los romanos, el secuestro fue conocido como plagio, el cual fue considerado delito y cuya tipificación penal tenía por objeto poner coto al robo de hombres y esclavos. En América, uno de los primeros secuestros se dice fue en la conquista española, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada privó de libertad a un saque de la hoy conocida región de Tunja, Boyacá, y a cambio de su liberación le exigió la entrega de sus tesoros. No obstante haber recibido cantidades de oro y esmeraldas, los soldados de Gonzalo Jiménez de Quesada torturaron al saque hasta su muerte. En Colombia, de acuerdo a información histórica, se dice que el secuestro de Elisa Eder, una niña de tan solo 3 años, hija del gerente del ingenio azucarera Manuelita, sucedió el 31 de enero de 1933 en el Valle. Se pagó por su liberación 50.000 pesos de la época. El 20 de marzo de 1965, el exministro Harold Eder fue secuestrado en el campo. Oliverio Lara Porrero también fue privado de su libertad el 26 de abril del mismo año. Los dos fueron asesinados en cautiverio. Han sido miles los secuestros que se han realizado en nuestro país, con distintos fines. Muchos de líderes políticos, de derecha, de izquierda, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos y servidores públicos han sido víctimas de este delito tan innumerables que tan solo nombrarlos se nos haría interminable este video. Antecedentes normativos. En Colombia, el secuestro ha estado tipificado desde el Código Penal de la Nueva Granada de 1837. Se denominó detención privada e incurría en dicho delito quien de propia autoridad y sin ejercer alguna pública arrestare o prendiere a alguna persona para oprimirla, mortificarla o detenerla en custodia privada. Con esa misma reacción y manteniendo exactamente la descripción típica mostrada anteriormente, fue descrito el artículo 532 del Código de 1873 y finalmente en el artículo 700 de la Ley 19 del 18 de octubre de 1890. En el Código Penal de 1936 se incorpora el título de los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Se introduce el capítulo con la denominación de secuestro. En el artículo 294 describió la conducta con el verbo rector secuestrar y tipificó como finalidades específicas de la misma el propósito de obtener para sí o para otro un provecho o utilidades ilícitos. A partir de este código, progresivamente y hasta la actualidad, se ha aumentado la descripción típica para cobijar todos los eventos posibles de secuestro, como también el quantum punitivo, y paulatinamente se ha establecido un buen número de agravantes específicos. Los artículos del Código Penal de 1936 tuvieron modificaciones en los años 69, 71 y 73. La primera reforma consistió en el establecimiento de una pena de presidio de 5 a 10 años para el secuestro extorsivo, de 2 a 6 años para el secuestro simple. Posteriormente se aumentaron las penas de presidio de 6 a 12 años para el secuestro extorsivo y de 3 a 6 años para el secuestro simple. 2 años después fue expedida la Ley 21 de 1973, la cual adiciona causales específicas de atenuación y agravación para el secuestro, manteniendo aún su descripción típica. El Código Penal de 1980, el Decreto 100, fue expedido por el Presidente de la República con base en las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República. En los artículos 268 y 269 se amplió la descripción típica que hasta ese momento estaba definida con el verbo rector secuestrar, al cual se le reemplazó por los verbos arrebatar, sustraer, retener u ocultar personas. Esto para las dos modalidades de secuestro, tanto para el secuestro simple como para el secuestro extorsivo, incorporando también en este código situaciones particulares de agravación punitiva y de atenuación punitiva. El estado de sitio que se generó durante la década difícil para el país, el presidente de la República expidió varias disposiciones relativas al secuestro. El decreto 2829 de 1984 criminalizó la intermediación, para por efectos de lograr la entrega de la exigencia económica fuese hecha
entre familiares, allegados o amigos de la persona secuestrada y de los secuestrados. Luego fue expedido el llamado Estatuto para la Defensa de la Democracia o Estatuto Antiterrorista. Es el decreto 180 del 27 de enero de 1988, el cual atenuó la pena de secuestro simple de 15 a 20 años, así como las penas de secuestro agravado, y también definió algunas circunstancias específicas de agravación. La Ley 40 de 1993 determinaba el Estatuto Antisecuestro, reformó el Código Penal de 1980, fijándole al secuestro simple una pena de 6 a 25 años y una multa de 100 a 200 salarios mínimos mensuales. Para el secuestro extorsivo se establece una pena de 25 a 40 años y para el secuestro una multa entre 100 y 500 salarios mínimos mensuales. La Ley 599 del 24 de julio de 2000 expide el actual Código Penal por el cual nos regimos. Este contempla los artículos 168 a 172 la regulación relativa al delito de secuestro, la cual conservó especialmente los lineamientos establecidos en el Código de 1936 y 1980 al describir las dos modalidades de secuestro. El tipo penal de secuestro es de resultado, en cuanto requiere que se produzca efectivamente la privación de la libertad de la víctima. También es de lesión, porque con la retención ilegal se vulnera efectivamente el bien jurídico de la libertad individual. De igual manera es de conducta permanente, porque por la prolongación en el tiempo de la situación antijurídica reviste la importancia para los efectos de la prescripción. Solo comienza a contarse a partir del último acto de privación de libertad y se termina cuando la víctima recobra su libertad personal y de locomoción. El tipo objetivo. El artículo 168 y 169 del Código Penal del 2000 establece que para la realización del tipo penal se requiere un sujeto activo indeterminado, la conducta de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona. En el secuestro simple, la finalidad debe ser distinta a lo previsto para el secuestro extorsivo. En el secuestro extorsivo, el propósito debe ser el de exigir por la libertad de la víctima un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político. El sujeto activo. La conducta del secuestro no exige ninguna calidad especial. Por lo tanto, el sujeto activo es indeterminado y singular. En la experiencia colombiana, el secuestro interviene en una pluralidad de individuos. En estos casos, aplican las normas relativas al concurso de personas establecidas para los autores y partícipes, según el rol que desempeñen en la realización de la acción o durante el tiempo que permanezca la persona secuestrada. El delito del secuestro, el autor no es solamente quien sustrae o arrebata, sino también el que retiene o oculta. Los sujetos que no participan en la acción de arrebatar a una persona pueden intervenir en el delito de otras formas, por ejemplo, suministrando la alimentación al secuestrado o custodiándolo a partir del día en que llega al lugar de privación de libertad. El sujeto pasivo es toda persona natural, consciente o no, de ese derecho fundamental, el cual se considera inherente a todo ser humano, por lo que se le protege jurídicamente de manera independiente a que el individuo tenga o no la capacidad de comprender la situación de privación de libertad o tenga el conocimiento de la importancia de la misma. La conducta está definida con una mayor descripción al utilizar varios verbos rectores alternativos. Esto le da un carácter compuesto alternativo, es decir, que se perfecciona con la realización de cualquiera de ellos: arrebatar, sustraer, retener u ocultar. Clases de secuestro. Son dos las modalidades del secuestro: el secuestro simple y el secuestro extorsivo. Respecto al secuestro simple, se estableció en el artículo 168 de la Ley 599 del 2000, modificado por la Ley 733 del 2002, determina que el que con propósitos distintos a los previstos en el artículo 169 arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, es decir, si al examinarse el cual fue la motivación del sujeto activo, no existe en esta un propósito de exigir por el secuestrado un provecho o cualquier utilidad, o para que haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, la conducta se tipificará como un secuestro simple. Referente al artículo 169, el secuestro extorsivo, viendo automáticamente su descripción típica,
En el 2008 se realiza una nueva reforma, la cual es introducida por el artículo primero de la Ley 1200 del 2008, el cual adicionó el siguiente enunciado. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. Esto es lo que más comúnmente conocemos hoy como el paseo millonario. Elementos subjetivos del secuestro extorsivo. A diferencia del secuestro simple, el tipo penal del secuestro extorsivo exige particularmente varios motivos, sin que sea necesario que para el perfeccionamiento de la conducta el agente obtenga la finalidad buscada. El comportamiento del autor o partícipe debe tener cualquiera de las siguientes intencionalidades. Exigir por la libertad del sujeto pasivo un provecho o cualquier utilidad. Exigir que el secuestrado o un tercero haga o omita algo. Realizar el secuestro con fines de carácter publicitario. Realizar el secuestro con fines de carácter político y obtener provecho económico bajo amenaza. Causales de agravación del secuestro simple y del secuestro extorsivo. Las circunstancias agravantes son comunes para las dos modalidades de secuestro. Dicha tipificación se encuentra en el artículo 170 del Código Penal colombiano, según el cual se agrava específicamente el secuestro simple cuando ocurre alguna de las circunstancias establecidas en dicho artículo, excepto la enunciada en el numeral 11. Para esto se aplica el aumento de penas establecido en el artículo 178, que es una tercera parte a la mitad. Circunstancias de atenuación punitiva del secuestro. Para que proceda la atenuación punitiva del secuestro extorsivo, consistente en una disminución hasta la mitad de la pena de prisión, el artículo 171 del Código Penal del 2000 exige que deben cumplirse las siguientes cosas. Número 1. Que la liberación del secuestrado ocurra entre los 15 días siguientes a su retención. Número 2. Que la liberación sea voluntaria. Número 3. Que los plagiarios no hayan obtenido algún fin de los previstos para el secuestro extorsivo. La Corte Suprema de Justicia consideró durante varios años que para que procediera la atenuación de las penas en el secuestro simple, bastaba con el cumplimiento de las dos primeras condiciones, o sea, la liberación voluntaria entre los 15 días siguientes a la retención y que sea voluntaria. Sin embargo, la Corte ha cambiado la posición al considerar que para dicha modalidad de secuestro se deben aplicar las tres condiciones que se requiere también para el secuestro extorsivo, es decir, que debe tener la liberación del secuestrado entre los 15 días, que sea voluntaria y que no haya obtenido ningún fin económico. Eximientes de antijuricidad. Para que la conducta típica del secuestro sea punible, se requiere que se lesione efectivamente, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado de la libertad individual. Las posibilidades de privación de libertad de una persona solamente se les confiere al Estado, por las razones previamente consignadas en la ley y por una autoridad competente. A los particulares no les es permitido por norma general privar de la libertad de una persona. No obstante, y excepcionalmente, un particular podrá recurrir a retener transitoriamente a otra persona mientras la autoridad interviene cuando existe flagrancia en el delito o busca preservar la propia vida de quien pretende quitarla. A continuación daremos unos datos importantes estadísticos sobre los últimos 10 años de los secuestros en el territorio colombiano. Del 2010 al 2020 estamos en 2.428 secuestros. Para septiembre del año 2020 se han realizado 66 secuestros en el país. Valle, el departamento con más secuestros con 283, seguido por Cundinamarca y Antioquia con 269 y 234 respectivamente. El 75% de estos secuestros ha sido en el género masculino y el 25% en el género femenino. 595 mujeres y 1.833 hombres. El 69% de los secuestros han sido en adultos, el 17% en mujeres adultas, y no cifras menos sorprendentes, cerca de un 4 y un 5% son secuestros de menores de edad, en género masculino y femenino. De los últimos 10 años, el 60% de los secuestros ha sido bajo la tipificación de secuestro extorsivo y el 40% bajo secuestro simple. Unas breves conclusiones. El secuestro en Colombia en las últimas décadas ha tenido una tendencia creciente. En nuestro país es utilizado por distintos actores armados en medio del conflicto en el que ya hemos vivido más de medio siglo. No han sido suficientes por parte del legislador el incremento de penas, las imposiciones de sanciones económicas,
las distintas situaciones de agravación punitiva para que este atroz delito tenga una tendencia importante de crecimiento. Gústenos o no, desde la firma de los acuerdos de la paz del expresidente Santos, se denota una clara tendencia a la disminución de este delito. Sin embargo, la reactivación de algunos grupos al margen de la ley está generando de nuevo el incremento con fines extorsivos. Este fenómeno social que nos tiene acorralados en el país se explica por la manera en que los distintos gobiernos han atacado este fenómeno, orientados más al castigo individual que a la investigación de las organizaciones criminales, cabezas pensantes de este delito. Como sociedad, debemos continuar exigiéndole a los gobiernos políticas claras de Estado para combatir el secuestro. Manifestaciones públicas, como las distintas marchas realizadas en las últimas décadas, denotan el agotamiento de la ciudadanía, el estupor por la muerte de miles y miles de colombianos en cautiverio. Queremos decir, no más secuestro. Y el camino claro para ello es dejar al lado las rencillas políticas partidistas, la articulación efectiva de todos los organismos públicos y privados, para combatir no únicamente el secuestro, sino los problemas que como sociedad nos hacen llegar a pensar que el secuestro es la solución a los problemas. Unidos podemos lograr más. Y esta debería ser una de las premisas que encabecen la lista de todos los estados y principalmente del Estado colombiano. La tipificación del secuestro en nuestra legislación vigente es lo bastante sólida para poder castigar a quien cometiera el delito, pero este no es el problema. El problema de fondo debemos solucionarlo todos los que somos parte de este Estado social de derecho. Más penas o menos penas, realmente, y como lo demuestran las estadísticas, no le han puesto fin al dolor inmenso que nos ahoga como país.